Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Como sabemos, este es el espacio de libertad, de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública. Hoy tenemos en el terreno del análisis y de la discusión un tema que me parece de lo más significativo: el proceso constituyente en el Ecuador. A veces solemos voltear poco y, guiados más bien por la nota escandalosa o simplificada, a lo que pasa en la América Latina, que finalmente nos concierne. Nos honra con su presencia el día de hoy el señor embajador del Ecuador en México, don Galo Galarza Dávila. Él tiene al mismo tiempo una carrera académica y una carrera diplomática. Él es egresado de la Universidad Católica de Quito, es doctor en Ciencias Internacionales, ha seguido cursos en el Centro de Relaciones Internacionales de la Comunidad Europea, en La Haya, en el Instituto de Administración Pública de París. Ingresó al servicio exterior de su país en 1976, tiene una larga carrera que sería muy prolijo enumerar, que culminó como subsecretario de Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente como embajador de su país en México. Están a mi izquierda dos jóvenes que son, en alguna medida, ecuatorianos y mexicanos. Fernando Donoso es originario del Ecuador, pero es ciudadano mexicano, donde su familia vino a residir hace mucho tiempo. Él estudió en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de la Comunicación. Tuvo actividades en el sector privado, fundamentalmente en materia editorial y de publicidad, y se formó en las líderes sociales en el Frente Cívico de Acapulco, en el que llegó a ser presidente. Ha sido miembro del ayuntamiento, presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo Municipal, y actualmente es diputado local por el 26 Distrito del Estado de Guerrero. Tenemos también con nosotros una estudiante muy avanzada, de origen ecuatoriano, pero residente en México hace tiempo, Verónica Silva, que hizo estudios de sociología en la Universidad Católica del Ecuador también, que en México ha seguido cursos de ciencia política en la Universidad Autónoma de Monterrey y en la Universidad Nacional Autónoma de México, que prepara actualmente un trabajo que me parece importante sobre el sistema político ecuatoriano y su eterna refundación. Ella ha sido activista política en el Partido Plurinacional Pachacuchi y ha colaborado en las organizaciones indígenas y campesinas de su país. Señor embajador, para el público mexicano, que conoce con cierta distancia, debo decirlo, el fenómeno del Ecuador, ¿qué es lo que está ocurriendo? El presidente Correa, en cuya toma de posición estuvimos, lanzó una iniciativa de gran envergadura, que es la de un Congreso Constituyente, idea que sometió a plebiscito, que resultó triunfador. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuál es la relación con la Asamblea Parlamentaria? Ha habido problemas ahí con la Corte. ¿Y qué es lo que se espera en Ecuador de este fenómeno tan importante, que no es único en América Latina, pero que tiene peculiaridades que hoy vamos a tratar de explorar? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a un programa como este y compartir un panel con tan distinguidos amigos. Yo creo que en el Ecuador, y es muy importante que se sepa en México, está ocurriendo un fenómeno muy diferente, muy distinto de lo que ha pasado en la política ecuatoriana en los últimos años. Así es. Y eso es muy importante que se sepa porque el presidente Correa, su campaña electoral la basó precisamente en el hecho de que él quería ir hacia una asamblea constituyente que permita un cambio en el país. ¿Un cambio de fondo? Es un cambio de fondo el que propone el presidente Correa, y este fue su propuesta fundamental de campaña, que lamentablemente no ha sido entendida o no quiere ser entendida por pequeños grupos políticos del país
que tratan a toda costa de boicotear ese Pequeños pero proceso. poderosos. Está todo el grupo de Guayaquil. Fundamentalmente yo diría que representan 4 partidos políticos que son el partido de Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez, el PRIAN del partido cuyo ¿PRIAN qué líder. significa? PRIAN es no es partido, renovador institucional. Esto es de Acción Nacional, cuyo líder es Pues, Álvaro Noboa. aquí le llaman el PRIAN a la fusión entre el PRI y el PAN. Bueno, es más o menos lo mismo. Exactamente, mira, sería Partido de Renovación Institucional, Acción Nacional. Ese es el Es PRIAN. Revolución Institucional y Acción Nacional. Eso, pero su líder es nada menos que Álvaro Noboa, quien había perdido la última elección. Bueno, don Álvaro Noboa es un gran empresario, el más importante del Ecuador, originario de Guayaquil de la Costa, que tiene la empresa exportadora de bananos más importante del mundo. Así es, así es. Así es. Bueno, es uno de los hombres. es una especie de como Berlusconi allá. Más o menos. Pero lo que mencionábamos, mira, son 4 fuerzas políticas que están tratando de oponerse a ese proceso que se inició ya con una consulta popular que, como saben ustedes, tuvo un inmenso apoyo. Más del 80% de la población se pronunció en el sentido de que se quería hacer esa Asamblea Nacional Constituyente y hacia allá se va. Ese es un proceso propuesto por el presidente y ¿a dónde hacia allá van? vamos. Porque hay unas columnas internacionales, como siempre, los reporteros de los grandes países que decía que la gente votó sin saber, etcétera. Yo tuve esta impresión en Ecuador. Yo creo que la gente está muy clara de a dónde se va. Yo creo que la gente está absolutamente clara porque ha dado ya señales muy, muy claras en ese sentido. La primera señal muy clara es el apoyo mayoritario al presidente Correa, quien llega al poder con un amplio apoyo popular. La segunda señal de apoyo es la consulta que se hace para ver si hay o no una asamblea constituyente que tiene el apoyo del 80% de la población. De tal manera que esas 2 señales son muy claras. ¿Pero qué pasa con los diputados que están ahí? Mira, los diputados que están allí van a mantenerse, no hay ninguna disolución del Parlamento, eso es muy importante. Pero tuvieron que sepa. un conflicto con la Corte, ¿verdad? No, mira, voy a explicar, A ver, dime. voy a hacer una Dinos, explicación de cómo ocurre este proceso. Se llama el presidente Correa, el segundo decreto que firma, es justamente mencionando que se va a llamar a una asamblea constituyente. Este proceso va al Parlamento, este proceso es conocido por el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral del Ecuador inicia el proceso de consulta y el momento en que, de acuerdo a las leyes de Ecuador, se inicia un proceso de consulta, un proceso electoral, si alguien se opone a ese proceso, tiene sanciones. Tiene sanciones. Así sean los diputados. Así sean los diputados. Entonces, este grupo de diputados trata de boicotear ese proceso y desde el Parlamento destituyen al presidente del Tribunal Supremo Electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral reúne al tribunal y obviamente aplican esta sanción que está prevista en la ley. ¿Y ahora cómo se que resolvió el problema? Que es destitución de los funcionarios y privación de sus derechos políticos por 1 año. De tal manera que lo que se está haciendo en el Ecuador es aplicando normas legales. Allí no hay ningún abuso de poder, ahí no hay disolución del Parlamento. Y no es problema político mayor, ¿verdad? No, es una aplicación de la ley. Estos señores diputados, esa resolución, ellos la apelaron ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una acción absolutamente ilegal, trató de convalidar eso, pero está procediendo absolutamente... que recibieron de modo muy frío la elección del presidente Correa. Ahí estuve en la toma de posición sentado por casualidad del lado de ellos, ¿te acuerdas? Y estaban, pero con una cara muy larga, ¿no? El asunto es que ellos tratan a toda costa de que no se realice la asamblea constituyente. Eso es a donde tratan de impedir. La asamblea se va a hacer porque así es el mandato popular. ¿Cuándo se va a hacer?
La asamblea tendría lugar, tendría que estar reunida el 30 de septiembre de este año. Muy interesante, hay que estar por allá. De tal manera que el proceso sigue en marcha. Este momento lo que el pueblo ecuatoriano va a proceder es a elegir los asambleístas. ¿Quiénes van a ser esos ecuatorianos? Sufragio universal directo. Sufragio universal directo. De tal manera que, además una cosa muy importante, Porfirio, mira, lo que me parece a mí es fundamental que sepa el público mexicano es que no hay un proceso democrático más transparente que este, porque yo lo veo. Elección de un presidente por voluntad mayoritaria, consulta popular, elección por sufragio universal Está pasando y directo. sobre estamentos intermedios que representan interés del pasado. Mira, de tal manera que, y luego, además hay otro factor, la Constitución que sea aprobada por la Asamblea Constituyente, a su vez irá a consulta del pueblo. De tal manera que son 4 instancias de consulta popular que no puedes tú pedir más ejercicio democrático. Me da mucho gusto. Sí. A ver, Verónica, tú has estado estudiando profesionalmente ya para tu tesis. ¿Qué pasó en el Ecuador los últimos 20 años? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Podrías platicarnos, en palabras breves, cómo ha evolucionado el sistema político del Ecuador, que nos ha llevado, así lo entiendo yo, que ha llevado al país a la necesidad de una redefinición constitucional, que es una especie de refundación? ¿Cómo lo verías tú? Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que esta idea de refundación del país no es nueva, ¿no? Si recordamos desde 1830, cuando surge la República en el Ecuador, pues tenemos más o menos un promedio de 19 constituyentes. Esta vendría a ser la constituyente número 20, ¿sí? Y con un sinnúmero de reformas, ¿no? Lo que nos ha catalogado como uno de los países con una enfermedad de reformas, ¿sí? Pero eso se critica ahora mucho en México. Dicen, ¿para qué quieren tantas reformas si la realidad no cambia? Sin embargo, ese es el problema del Ecuador, ¿no? Que todo este tipo de reformas, pues no han sido reformas estructurales, sino reformas paliativas para que pues no estalle crisis fuertes. Pero a pesar de ello hemos visto que hemos tenido procesos ¿Qué tiempo para nuestro público? Fuertes. Y me gustaría que les pusieras. ¿Hasta cuándo duró la dictadura en el Ecuador propiamente? Bueno, eso es importante, es un corte necesario. ¿Qué pasó después de la dictadura? Corte necesario. En 1979, ¿sí? Nosotros iniciamos un proceso democrático, ¿no? Con el gobierno de Hurtado y el gobierno de Osvaldo y de Roldós, ¿no? Y de Jaime. Pues iniciamos con una constituyente, precisamente en el 78 surge esa constituyente que va a refundar, sí, que va a refundar. ¿Cuál fue la el poder última del dictadura? pueblo. Pues del 79. ¿Quién era el hombre fuerte? Pues bueno, ahí era un triunvirato militar. Bueno, entonces iniciamos empieza una época democrática, pero con debilidad institucional. Sí, con una debilidad institucional, al punto que a los 2 años de esta constituyente ya teníamos reformas importantes a las leyes de partidos, a la ley de elecciones, ¿no? Y que obviamente vamos a ver que en este proceso lo que ocurre es una penetración oligárquica del sistema, ¿no? Si bien estamos iniciando un proceso democrático, vemos que rápidamente, pues los grupos de poder económicos pues fueron penetrando a la instancia de poder, al punto de que hicieron de los partidos políticos simples maquinarias de interés privado. Pero hay un momento de izquierda democrática, no hay lo un elogio porque tengo una gran amistad con el presidente Rodrigo Borja, pero hay una especie de recuperación civil, hay una especie de recuperación civil, sí, tienes razón, después del gobierno de León Febres Cordero, que es un gobierno de una apertura neoliberal sumamente grande y de un rechazo de la población sumamente interesante, al punto de que sus reformas fueron vetadas por el pueblo, ¿no? Y bueno, surge la izquierda democrática a la cabeza del doctor Rodrigo Borja. Que ahora ya se ve al centro para cómo están las cosas. Sí. En ese tiempo, pues, con una propuesta muy interesante, ¿no? Pero sin duda reformista, ¿no? Recordemos que el gobierno de Rodrigo Borja... pero tú militabas entonces con las huestes indígenas. Sí, cómo no, pero recordemos que, Es una indígena de exportación. Las huestes indígenas, como tú las llamas, pues, nunca fueron parte de y luego izquierda apoyaron democrática. Sí, bueno, entonces, recordemos que en la época de los 90, sí, pues...
obviamente ciertos sectores sociales importantes no encontraban asilo en estas representaciones políticas. ¿Qué ocasionó? Pues el levantamiento indígena en Es el 92. primer presidente que tiene contacto directo con la población por encima de los estamentos representativos. Sí, es así, pero no vamos a recordar que no precisamente por una apertura del gobierno, sino por una necesidad de estos mismos grupos, ¿sí? Que pues se veían fuera Pero del digo, en espectro cuanto al político. presidente Correa, Ah, el primero entre que el tiene una presidente- relación... No, Rodrigo Borja perteneció un poco al ámbito de las democracias parlamentarias de Así América es. Latina, que tenían un asentamiento en las áreas urbanas, por clases muy cultas, pero el problema es la fragmentación de esas sociedades, Claro, de sí. todas las nuestras, la parte indígena. Yo creo que es importante ver cómo al romperse este canal, ¿no?, de comunicación del Estado con la sociedad, pues los partidos pierden De la esa clase legitimidad. política. Sí, de la clase, pierden esta legitimidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente esta partidocracia empieza a tener un rezago, ¿no? Y empiezan a surgir nuevos liderazgos Estás que los dando vamos a ideas llamar para México. populistas, ¿no? Unas ideas, bueno, y tenemos ahí la presencia de Bucaram, ustedes recordarán. El populismo de derecha. Sí, un populismo de Empresarios derecha. que manejan el dinero, Sí. medios de comunicación. Y que un tratan de ganar el clientelismo poder. barato ahí, fincado en ciertos lugares de la población, ¿no? Pues obviamente tendiendo a que la gente pobre, pues sea su hueste principal. Bueno, Sin vamos- embargo, es sí. gente que llega al poder con el pueblo, pero gobierna sin el pueblo, ¿no? O sea, entonces, obviamente, en el 97, sí, a menos, creo, 6 meses, 7 meses de su gobierno, pues Bucaram es derrocado. Pero recordemos que ahí hay, si bien hay una presión del pueblo, es el mismo Congreso el que con artimañas logra que el presidente caiga, el presidente en ese Bucaram. Este es un hecho nuevo. Y es interesante ver cómo esta fragilidad institucional que hay en el país permite que estas fuerzas de derecha nuevamente se rearticulen. Es decir, que la crisis que permitiría un resurgimiento de la población, no pasa nada. Hay lo que yo llamo en mi tesis esta refuncionalización del sistema. Y nunca llegamos a esta idea de refundación que sí nos está planteando Rafael Correa. Bueno, Donoso, estuve hace poco en el Congreso de Chilpancingo, del cual tú eres miembro, Así es. acordándonos que el ilustre José Morelos y Pavón celebró ahí el primer Congreso Constituyente de México, no diré que de América Latina, que llamó Congreso de la Anáhuac. Y lo estaba yo invitando a los congresistas, de los cuales tú eres parte de ese Congreso, a que tengamos la imaginación constitucional que se tiene en otras partes de la región. Y los invitaba a convocar a otros congresos de los estados para plantear una reforma profunda de la Constitución dentro del marco de la reforma del Estado que se está planteando. Tú tienes la impresión de que América Latina, yo tengo esa impresión, en varios países está yendo mucho más a prisa, con mucho mayor imaginación, con libertad de criterio, en la refundación de sus instituciones. Y que aquí un poco a todos se le tiene miedo, escepticismo. ¿Qué piensas tú? Sí, lo decíamos ese día. El constituyente en México debe darse del interior hacia el exterior, de la provincia, del Estado, hacia el centro, hacia la Federación. Y no una imposición central. Y no una imposición central. Porque quienes estamos viviendo la política y quienes estamos viviendo los problemas cotidianos de nuestro México querido es justamente desde los municipios. Ahí está la problemática. Y muchas veces desde la Federación se arma... Más que desde los estados, desde los municipios. Y se arma desde la Federación un presupuesto que no tiene la visión social que necesita tener del contacto municipal. En Ecuador se da, con otro sistema político, pero se da... Con otra situación. Un problema similar. Aquí en Ecuador la situación es que en los últimos 10 años hubo 8 presidentes. Antiguamente se peleaban liberales y conservadores y hoy los pequeños grupos, que sí son pequeños, pero con un gran poder económico, de esto que yo sí lo puedo decir abiertamente y coincido contigo, Porfirio, lo de PRIAN, este Partido Renovador Institucional Acción Nacional, parece que fuera un mensaje... Aunque ahora parece que hay un PRI más avanzado en México. Vamos a darle el beneficio un de la mensaje duda. de lo que estamos viviendo aquí. Pero sí, tienen que refundar la república. Es una república ingobernable, donde nadie Y puede fragmentada. gobernar. Fragmentada, peleada, donde se ha Donde el ido... esquema jurídico no corresponde a la realidad social.
se ha ido Desde la colonia. rezagando totalmente Desde la independencia. al gente primitiva, al indígena, al autóctono, que es una población muy alta. ¿Qué se la va porcentaje marginando. de indígenas bilingües hay en el Ecuador? De indígenas bilingües. Bueno, no, así les llamamos en México, tenemos nuestra Pues, población. Los que hablan El censo te dice el 12%, pero ellos lo manejan como un 60% de la población. Pero eso es algo. ¿Qué Pero el población censo, habla lenguas indígenas? pues del 12% de la población. 12% de Sí. alrededor de casi 10 millones Los de demás son habitantes. mestizos profundos. Sí. Aquí el problema es que en los últimos 10 años se da con el neoliberalismo un cambio de un 6% de desempleo a nivel nacional a un 12% en una década. Entonces llega un momento en que la crisis es total y llega el presidente y el embajador dijo algo muy claro. Cuando llega Correa, él desde campaña, porque él no engañó a nadie, Fue clarísimo. desde campaña dice, pero voy a hacer esto. Voy a citar la asamblea. Inclusive corre un riesgo político que hay que reconocer que es riesgo, pero que habla de honestidad política. ¿Y por No qué le llaman presentan eso candidatos. populismo? ¿Es populismo o no lo es? No, no lo es. Ah, bueno. Porfirio, puede no ser. presenta candidatos para el Congreso. Su partido, país, no presenta candidatos. Él se va solo, se arriesga con la propuesta de la refundación de la República con un constituyente. La gente lo cree, apuesta por él, vota y gana. Pide la cronología de fechas, que podemos mencionarla muy rápido, de todo el enredo del Congreso, es muy rápida. En transcurso del 5 de enero que toma el Congreso al 24 de abril, que se declara ya hacer la elección constituyente para el 30 de septiembre, el presidente Correa todas las gana con el apoyo de la gente y termina con un 80% de apoyo. Porque nos están llamando a una segunda cápsula. Bueno, quedan dos ideas fundamentales. Una, América Latina se está moviendo en otro sentido, de terminar o de zanjar esa gran distancia que existe entre la estructura económico-social, la clase política y las formas jurídicas, que ya son muy obsoletas, ¿no? Y por otra, pues que en general en América Latina no se le tiene miedo, sino se le tiene esperanza a la refundación de los países por nuevas constituciones. Vamos a seguir en la segunda parte elaborando sobre esto.